delito con la intención de cometerlo. Nosotros tenemos distintos tipos de dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, eso se lo dejo a los penalistas para que se los expliquen. Pero ¿qué significa esto? Que en definitiva siempre con el dolo voy a tener la intención de cometer un daño. En cambio, el culposo significa que en realidad yo no me he dado cuenta de ese daño que puedo llegar a causar, pero igualmente lo causo. Por ejemplo, si yo entro a robar una casa o si entran a robar una casa y los ladrones de pronto son encontrados por el dueño de casa, el dueño de casa tratando de defenderle los amenaza, ellos le disparan, les pegan un tiro, en realidad esto puede llegar a ser un homicidio preterintencional, es decir, es un homicidio, un robo seguido de muerte. ¿Qué significa esto? Que quizás el delito no se haya producido, el homicidio no se haya producido porque específicamente iban a asesinar a esa persona, sino que, dadas las circunstancias, tuvieron que asesinarla, entre comillas, por favor tómenlo así. Es decir que la culpa significa que llega un resultado no esperado, ¿pero por qué? Porque en realidad no estoy con la intención de cometerlo. Por eso se dice que estas cuestiones de culposas o dolosas para nosotros son importantes si, por ejemplo, practicamos, como yo practiqué hace muchísimos años, la defensa penal, porque podía sacar más fácilmente a mis presos culposos que a mis dolosos. ¿Por qué? Porque la culpa significa que en realidad fue mucho más allá de la intención de dañar. Por otra parte, la conducta esta debe ser punible. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto forma parte de lo que es la estructura lógica de la norma que nosotros hemos visto en el segundo módulo. ¿Se acuerdan? Que lo hemos incluso discutido con el profesor Walter en la entrevista. Nosotros decimos, la conducta es punible porque es susceptible de pena. Y en el momento que es susceptible de pena, a nosotros nos van a aplicar una sanción por una infracción que nosotros hemos cometido. Si no, no sería derecho penal. Y esta pena puede ser de varios tipos. Puede ir desde la multa hasta la reclusión o prisión. Para que a mí me condenen para una pena, previamente debo haber pasado por un proceso. Vamos a ver a continuación una imagen de una película que a mí me encanta, es viejísima. Se llama Nueve Reinas, con Ricardo Darín y Gastón Pauls, donde ellos durante toda la película van demostrando un tipo de delito que es la estafa. Es decir, como ustedes van a ver a lo largo de estos minutitos que van a ver la película, van a ver cómo ellos a través de distintos ardides o maniobras van engañando a la gente para obtener ventajas económicas. Vamos a ver el fragmento de la película y volvemos. ¿Quién es? Tía, No, está equivocado. disculpe. Era muy conocido, un tema que después usaron en una película, esto es lo que me contó mamá. Que era para pa 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 para pa pa para. No, para pa 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 pa. Bueno, esto no es para que aprendan a hacer estafas, ¿no? Pero es para que vean cómo el derecho penal, en realidad, acá lo que hace es enfocar todas conductas que son típicas. Estas estafas están comprendidas en los artículos del Código Penal y dicen cómo se realizan las estafas, mediante estos ardides y engaños que ustedes han visto. Bueno, yo les decía, antes de pasar este fragmento de la película Nueve Reinas, que en realidad yo no puedo ser condenado si no tengo un proceso previo. Pero también se los dije cuando les dije el derecho constitucional. Seguimos en las ramas del derecho público, ¿no? Les dije en el derecho constitucional, ¿qué garantías nos da la Constitución? Y nos da la garantía de juicio previo, por juez natural, la garantía de defensa del juicio. Entonces esto me hace imaginar la idea de que para poder ser condenado o para tener que responder por algo, debo haber pasado por un proceso. Pero en realidad no todos los procesos son iguales, porque vamos a diferenciar lo que es el proceso civil de lo que es el proceso penal. El proceso civil se caracteriza por su aspecto más burocrático. El proceso civil generalmente es escrito, tiene muy poca oralidad, en cambio el proceso penal se caracteriza por ser mucho más simple, por ser oral y por tener una cuestión de inmediatez entre el juez y las pruebas,
por el tipo de decisiones que hay que tomar. Vamos a ver en la placa las características de cada uno de estos procesos. A mí me pareció muy interesante presentarlos de manera comparativa y ver cuál es el origen, porque en realidad el origen en el proceso civil es un conflicto de intereses entre particulares. Por ejemplo, chocan dos autos y cada uno quiere que el otro le arregle el auto. En cambio, en el proceso penal, el origen de este proceso es la comisión del hecho delictivo, por acción u omisión, como habíamos dicho. Es decir, aquel hecho que ha sido tipificado por ley y que para nosotros es delito. El inicio del proceso civil va a ser la demanda y el inicio en el proceso penal va a ser la instrucción. Por otra parte, el demandado contesta la demanda, no contesta o se allana. Por otra parte, el imputado, o sea, tenemos por una parte el fiscal que acusa en el proceso penal y el imputado que nombra su abogado defensor y arma su estrategia de defensa. Por otra parte, las pruebas que admiten son de manera bastante parecida entre los dos. En el proceso civil vale la confesión, la testimonial, la pericial, documental por ambas partes. Y por otra parte, los alegatos son informes que hacen las partes en el proceso civil de manera escrita y termina con la sentencia del juez. En cambio, en el proceso penal los alegatos se hacen de manera oral y termina también con sentencia del juez. Pero ustedes van a ver que en esta filmina abajo, desde que el momento que dice acusa, imputado, prueba y alegato, se ve la parte plenario. ¿Qué significa esto? Con este cuadrito rápidamente les quise demostrar dos cosas. Cada uno tiene una lógica más o menos parecida, ¿sí? Porque aparece el tema, se arma la acusación sobre el tema, la persona que está acusada se defiende, se va a prueba, el alegato es cuando hacemos la defensa, ¿sí? Exponemos oralmente por qué podríamos tener la razón y concluye con la sentencia. Más o menos tiene la misma lógica. Lo que pasa es que cada uno tiene aspectos diferentes. El proceso civil, que tiene como origen el conflicto de intereses entre particulares, empieza cuando el demandado incoa la acción. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, uno de ellos acciona contra el otro pidiéndole que le repare los daños causados. ¿Qué puede hacer el otro, que es el demandado? Puede contestar la demanda, ¿sí? Y decir, bueno, que niega todos los hechos o que los hechos han sido de manera diferentes. Puede reconvenir, es decir, contrademandarlo. ¿Qué me tiene que venir a reclamar a mí si soy yo el que tiene que reclamarle a usted? O sea, allana. Él le dice, sí, señor juez, tiene razón este señor, le he chocado el auto y voy a pagar absolutamente todos los daños. Después de esto viene la etapa de prueba. ¿Cuál va a ser la etapa de prueba? Y cada uno de los códigos de procedimiento civil y comercial establecerán cuál es la etapa de prueba, porque depende del juicio, ¿sí? Porque hay juicios ordinarios, hay juicios ejecutivos, es decir, juicios más largos y juicios más cortos. Cada uno de los códigos de procedimientos de la provincia de que se trate establecerán cuáles son las etapas a seguir o cuál será el tipo de juicio a seguir según el caso a tratar. Para aquellas provincias que no tienen código de procedimientos propios, se utiliza como referencia el Código de Procedimientos de la Nación. Por otra parte, una vez que terminó esta etapa de prueba, donde se aportan toda la documental, es decir, todo aquello escrito que nos pueda llegar a servir, las testimoniales, es decir, de las personas que han presenciado el hecho, por ejemplo, los testigos que han estado en el momento del choque, la confesional, que es la reina de las pruebas, decimos porque le pedimos al demandado que confiese, y que confiese si es por nosotros que ha cometido este hecho, o que confiese cuáles han sido las circunstancias en las que ha pasado esta cuestión. Y por otra parte también tenemos la pericial, que es cuando llamamos a expertos, por ejemplo, si estamos discutiendo sobre el valor del auto, llamamos a estos expertos y le decimos, oiga, mire, yo estoy reclamando acá 4.000 pesos por el arreglo del auto y resulta que me demandan por 60.000. Es un caso que tengo ahora en el estudio. 4.000 y 60.000, nada más y nada menos que esa diferencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer que los peritos me digan cuál es el valor justo y si realmente el valor del arreglo que hay que pagar es tanto como el que el actor dice. Entonces, una vez que
están estas pruebas producidas en el proceso civil, se va a la etapa de alegatos. Y en los alegatos yo en mi informe, en un lenguaje que es totalmente descriptivo, voy a describir primero los hechos, voy a hacer una relación circunstanciada de los hechos, voy a relacionar los hechos con las pruebas y voy a darle al juez los argumentos para que arme su sentencia. En realidad el alegato está pensado en el proceso civil como una manera de dictar una sentencia. Nosotros en el alegato dictamos la sentencia y decimos, señor juez, usted tiene que dictar la sentencia en este sentido. ¿Por qué? Fundamentamos. Por esto, por esto y por esto y por esto. ¿En qué fundamentamos? En los hechos, en las pruebas, en lo que dice la ley, y en el proceso civil se admite la analogía. Por eso también ponemos también lo que dice la jurisprudencia. Fíjense que en otro caso parecido se ha fallado así, 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 aunque la jurisprudencia no es vinculante. ¿Cuándo va a tener fin este proceso? Con la sentencia del juez, que puede ser apelada. Y ahí iremos primero a las cámaras, en las provincias, a los tribunales superiores de justicia, después a las cámaras de casación y por último en algunos casos podremos llegar a la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, el proceso penal tiene una lógica más o menos similar, pero las etapas son diferentes. Hay una etapa que si ustedes ven en la televisión se dice que es la etapa de instrucción. Es la etapa de sumario. Y dice, no podemos hablar porque estamos en etapa de sumario, estamos en secreto de sumario. Así que nadie dice nada, los abogados no nos dicen nada, los fiscales no nos dicen nada. ¿Por qué? Porque están investigando, ¿sí? Es decir, producido el hecho delictivo, empieza la etapa de instrucción. Y generalmente la etapa de instrucción se hace antes que sea público el delito. Generalmente esta etapa de instrucción hace que la gente pueda investigar incluso disfrazándose y yendo lugar al del hecho y observando al posible imputado en sus acciones para ir recogiendo medios de prueba. Por otra parte, una vez que está lista esta etapa de instrucción, el fiscal acusa. Acusa ante lo que el imputado, que tiene derecho de defensa en juicio, debe responder. Puede admitir el hecho, lo puede negar o lo puede cambiar. O sea, todo depende de cuál sea su estrategia de defensa. Por otra parte, en esta acusación vienen las pruebas. El fiscal, que sería como el demandante, ¿sí? el que incoa la acción, es el que proporciona la prueba de que realmente el imputado cometió el delito y el imputado producirá por su parte la prueba que hace su derecho de defensa. Todo esto, toda la parte de la acusación, la prueba, que ya se ha recogido en la instrucción, solamente que se la valora en el plenario, se hace ante un juicio que es oral y público, según el procedimiento Código de Procedimientos Penal de cada una de las provincias. Entonces, nuestra provincia, por ejemplo, es juicio oral y público. ¿Por qué? Porque hay una inmediatez, es decir, el juez con las pruebas en la mano, con el imputado al frente, va llevando la prueba de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el objeto del derecho penal es sancionar, reprimir y castigar. Por otro lado, los alegatos son los que hacen los abogados defensores por parte del imputado y es el que hace el fiscal. Ustedes han visto que generalmente la parte de los alegatos, cuando los juicios son públicos, se pueden filmar. Y ven cómo cada uno trata de defender su posición y convencer al juez de su sentencia. Estos son los dos tipos de procedimientos. Los derechos procesales son muy complicados, son muy casuísticos, pero son sumamente interesantes porque hacen a la vida diaria del abogado litigante. Vamos a ver algunas imágenes que son del caso de María Soledad. Yo les voy a ir mostrando las imágenes y les voy a contar rápido de lo que se trata el caso. María Soledad Morales era una chica catamarqueña que fue asesinada por dos personas. Ustedes tienen el video en el manual. Estas dos personas fueron condenadas. María Soledad había sido asesinada, primero abusada y después víctima de la muerte por consumo no querido de drogas. Cuando se hace el juicio oral y público, se plantea un gran caso de prensa porque en realidad uno de los acusados era una persona de gran peso político en la ciudad
de Catamarca. Junto con esto, junto con los padres, estaba una monja que después fue mandada a otra provincia, y esta monja que conocía a María Soledad fue la que empezó a destapar toda la parte de corrupción en Catamarca en esa época. Se hace el juicio oral y público. En este juicio oral y público se establecen los alegatos, se establece incluso, aparece un querellante, que es aquel que pide el resarcimiento civil dentro del juicio procesal, y en realidad el juicio termina cuando se condena a los acusados a prisión, cuestión que está en permanente revisión porque sigue siendo una cuestión bastante discutida. Este proceso es un proceso penal, es un proceso que llevó muchísimo tiempo porque la etapa de instrucción fue muy difícil porque no se encontraba a uno de los acusados. Se decía que estaba en Buenos Aires, después se decía que estaba en Catamarca, después se decía que estaba en el exterior, y en realidad fue muy difícil encontrarlo. ¿Ves? Por eso que les pongo este ejemplo. De todos modos, ustedes tienen el video. Una vez que hemos visto estos derechos procesales, vamos a otra rama del derecho público, que es el derecho internacional público. Fíjense en la placa. El derecho internacional público tiene como objeto las normas que rigen las relaciones de los estados entre sí o con organizaciones internacionales, léase ONU, OEA, por ejemplo. El antecedente era el derecho de gente o ius gentium del derecho romano. Y las fuentes son los tratados internacionales y la costumbre internacional. A ver, ¿qué podemos decir nosotros de este derecho público? ¿Qué pasa? El derecho público surge cuando hay conflicto entre dos estados o cuando hay cuestiones entre los estados y las organizaciones internacionales. ¿Qué pasa con la OIT, por ejemplo, con la OEA, con la Organización de Naciones Unidas? También tiene que ver con la nueva tendencia del derecho comunitario. Por ejemplo, parte del derecho internacional público es el derecho comunitario. Por ejemplo, ha surgido como gran ejemplo del derecho comunitario la Unión Europea, que ha logrado nuclear a varios países, que han puesto el euro como moneda común entre estos países. La Unión Europea con muchos problemas actualmente como comunidad europea, con la incorporación de países muy diferentes a las culturas que ellos tienen. Y por otro lado tenemos un proyecto de comunidad internacional en nuestro cono sur, que es el Mercosur, precisamente. Esto es parte del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque hace la relación de los estados entre sí. Como el Mercosur todavía no se puede llevar adelante como noción de comunidad económica, lo que se hace es firmar diversos tipos de tratados. Y estos diversos tipos de tratados tienen que ver, por ejemplo, con la libre circulación de las mercaderías y, por ejemplo, con esta posibilidad ya de pasar a los países limítrofes de gente, por eso es libre circulación de gente, de pasar a los países limítrofes solamente con el documento y ya no con el pasaporte. ¿Por qué? Porque hay tratados internacionales que están regulando este tipo de cuestiones. Pero el derecho internacional público también lo que hace es dirimir algunas cuestiones de conflictos en los estados entre sí por distintas cuestiones. No solamente tienen que ser cuestiones políticas, también pueden ser ambientales. Veamos las siguientes placas. Fíjense el caso de las papeleras, que empezó ya hace mucho tiempo y que sigue suscitando algunos problemas. Esto es una cuestión de derecho internacional público, porque en realidad están en permanente conflicto el Estado de Uruguay y el Estado de Argentina. La manifestación que hizo en ese momento la reina de Carnaval en un encuentro de presidentes, las manifestaciones con cortes de ruta de aquellos que reclaman por la no contaminación ambiental son parte del derecho internacional público. Es decir que este derecho internacional público, y ya como para ir cerrando este bloque, el derecho internacional público no solamente va a regular cuestiones políticas, sino también va a regular este tipo de
relaciones. Y fíjense que en realidad lo que se trata en estos casos es de solucionarlo mediante intercambios o negociaciones de tipo diplomático. Es decir, que hasta ahora hemos visto todas las ramas más importantes del derecho público y en todas estas no se puede discutir porque hay una relación de subordinación de los particulares hacia el Estado. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.